hierro número 25 tiene un módulo de Young, o módulo de elasticidad, que está entre 11.5 y 14.8. Entonces ellos manejan el 14.0, el 14 cerrado, como valor que vamos a utilizar, ¿verdad? Pues puede ser cualquiera en este rango, porque estamos bien con hierro, con fundición de hierro, ¿va? Bueno, ya con eso, la rigidez de los elementos, utilizando la ecuación 822, queda como Km, rigidez de los elementos, y los dos son de hierro, como toda esta ecuación, ¿verdad? 0.5774 pi por módulo de Young por el diámetro nominal, entre dos veces el logaritmo de 5, que multiplica 0.5774 L, que es el avance, más 0.05 el diámetro nominal o el diámetro del tornillo, entre 0.5774 avance, más 2.5 diámetro nominal. Sustituimos nuestros datos que ya tenemos y que nos queda un Km de 8.95 megalibras por pulgada. Y ya tenemos el KB, que es 5.21 megalibras por pulgada. Ya tenemos KB y ya tenemos Km. También podemos utilizar esta ecuación, Km entre ED es igual a A exponencial de B por D entre L, donde A y B para hierro fundido gris sería 0.77871 y 0.61616, respectivamente. Entonces podemos utilizar y con esto despejamos el valor de KB. Y si hacemos eso, KB nos queda como 8.81. Con esta ecuación, con la ecuación anterior, nos quedó 8.91, un poquito más pequeño, pero con una buena aproximación, ¿verdad? Dice que es solo 1.6% menos que el resultado anterior. Utilizamos el primer KM, ¿va? O sea, de la ecuación 822, que es la ecuación delante de la ruta. De esta ecuación. De esa ecuación. Encontramos la constante de rigidez, que es la letra C mayúscula. C mayúscula es igual a KB entre KB más KM. O sea, 5.21 entre 5.21 más 8.95. Y eso nos da una constante de rigidez de 0.368. De esta tabla encontramos el valor SP, que es la resistencia a la prueba, ¿verdad? O resistencia de prueba. Y nos acordamos que es un tornillo SAE 5. Está entre 1/4 y 1 pulgada. Entonces le toca una resistencia de prueba mínima de 85 KSI. Y bueno, me dice que la resistencia a la tensión son 120, que la resistencia a la fluencia son 92, en un acero de medio carbono, templado y revenido. Es lo que nos dice ahí, ¿verdad? Y luego dice que usamos las ecuaciones 830 y 831 para encontrar la precarga recomendada. 0.75 FP o 0.90 FP. Para conexiones permanentes, 0.90, para conexiones no permanentes, 0.75. En este caso es una conexión no permanente y entonces FI o la fuerza de precarga va a ser igual a 0.75 por el área de tensión, que no está aquí, pero está en otra tabla, 0.226 por 85,
que es la resistencia de prueba mínima. Y eso nos da 14.4 kilolibras. Y para saber el número de pernos que nos pedía también el enunciado, usamos la ecuación 8.28, donde queremos el número de pernos, que es este n de aquí. Despejamos, tenemos todos los valores, nos queda que son 5.52 pernos. Entonces, pues obviamente no puedo poner medio perno, ¿eh? No puedo poner medio tornillo. O nos podemos ir para abajo o nos podemos ir para arriba. Sería mejor hacia arriba, ¿verdad? Porque así nos aseguramos de no quedarnos por debajo de la eficiencia que necesitamos. Entonces, en lugar de poner 5.52 pernos, ponemos 6 pernos. Y si ponemos 6 pernos, nos queda que n vale 2.18. Y si n es mayor que 1, entonces la precarga es suficiente, ¿verdad? También por ahí venía una ecuación que nos decía esa parte. Que es mayor que el valor requerido, por lo tanto se rigen 6 pernos y se usa la carga de apriete recomendada. Entonces es aplicar las ecuaciones, ¿verdad? Con los datos que tenemos. Son muchos datos. Más que muchos datos, son muchos términos. Tenemos que ver bien qué término es el que tenemos que estar utilizando. Las uniones puede que se carguen a tensión, puede que se carguen a compresión o puede que se carguen y se descarguen. Entonces podemos inducir fatiga en la unión. Y entonces también es importante conocer qué pasa cuando dos elementos unidos se cargan y se descargan. Por fatiga de uniones a tensión. Esta tabla nos muestra los factores promedio de la reducción de la resistencia a la fatiga del filete ubicado debajo de la cabeza del perno. Bajito, ¿verdad? Y también en el inicio de las roscas del cuerpo del perno. Dichos factores ya están corregidos y toman en cuenta la sensibilidad a la muesca y al acabado superficial. Toman en cuenta todos los parámetros que se necesitan utilizar para determinar la fatiga. Los diseñadores deben estar conscientes de que tal vez se originen situaciones en las cuales sería recomendable investigar estos factores de manera más minuciosa, puesto que en la tabla solo se dan valores promedio. Peterson, que es uno de los autores, hace notar que la distribución de las fallas comunes de pernos está aproximadamente 15% por debajo de la cabeza, 20% al final de la rosca y 65% en la rosca, en la cara de la tuerca. Entonces, donde más va a fallar un tornillo o un perno es entre la tuerca y la rosca, ¿verdad? Luego, en donde empieza la rosca del tornillo y lo menos probable que pase, pero que también pasa, es en la cabeza del tornillo. Son como que los 3 puntos importantes, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice del 0 al 2 y del 4 al 8. El grado métrico, igual la clasificación, roscas laminadas, 2.2, 3.0, roscas cortadas, 2.8, 3.8, o sea, más alto, ¿verdad? El esfuerzo acá, y en filete 2.1 y 2.3. No es lo mismo que se genere un tornillo mediante roscas laminadas que mediante corte, ¿verdad? Como por ejemplo torneado. Va a tener un esfuerzo de fatiga menor el laminado o mayor el de corte. Dice que el empleo de roscas laminadas es el método predominante de formación de roscas en sujetadores de tornillo, donde se puede aplicar la tabla 8.16, o sea, esta de acá, ¿verdad? Estos datos de aquí.
En el laminado de roscas, el diseñador desconoce la cantidad de trabajo en frío y de endurecimiento por deformación. Por lo tanto, la tabla 8.17 te da la resistencia a la fatiga axial completamente corregida, incluyendo KF. Es necesario anticipar que las resistencias a la fatiga serán mucho menores. O sea, aquí tenemos valores más altos que en la realidad, ¿verdad? Porque aquí están considerando todos los factores que pueden ocurrir, que no necesariamente pasan en los tornillos. O sea, aquí está el grado, SAE para estándar, ISO para milimétricas, los intervalos de tamaños, de dónde a dónde aplica, y la resistencia a la fatiga en kiloepsis o en megapascales. Dice que la mayoría de las veces el tipo de carga de fatiga que se encuentra en el análisis de uniones, la carga aplicada de manera externa fluctúa entre 0 y algún valor de la fuerza. O no hay carga o sí hay carga, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. No va a tener cargas negativas. Dice, por ejemplo, esta sería la situación de un cilindro a presión. ¿Qué pasó? Yo no veo su pantalla, la veo toda negra. Ok, ¿alguien más? La voy a quitar y la voy a volver a compartir. Déjame la quito y la vuelvo a compartir. Entro y me salgo y vuelvo a entrar. A lo mejor sí, igual es otra opción, porque te digo, bueno, pues, porque cuando yo tengo problemas como que empieza a parpadear o hace cosas extrañas, ¿va? Ya la quité y ya la voy a compartir de nuevo. Ok, ahí está, ahora sí de nuevo compartida, a ver si ahora sí ya la puede ver, Ana. Dice un cilindro a presión en donde puede haber carga o puede haber no carga, ¿verdad? Si está cargado tiene presión, si no está cargado no tiene presión. Para tales casos, la fuerza máxima es igual a a FB, que es la fuerza en el perno, y la fuerza mínima es a la fuerza de precarga. Y el componente alternante de la fuerza, FA, F alternante, es igual a fuerza máxima menos fuerza mínima entre 2, o sea, FB menos FI entre 2. Al dividir el resultado entre el área de tensión, se obtiene el componente alternante del esfuerzo del perno, sigma A. Sigma A que va a ser igual a CP entre 2 veces el área a tensión. El esfuerzo medio es igual al componente alternante más el esfuerzo mínimo, sigma I igual a FI entre AT. Con lo que se resulta que el sigma medio es igual a CP entre 2AT más FI entre AT. Entonces ya tengo estas dos ecuaciones para el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio. Dice que el diagrama de fatiga del diseñador, la línea de carga es sigma M es igual a sigma A más sigma I. Y tenemos este gráfico, no lo vamos a utilizar nosotros, pero bueno, para que lo conozcan, ¿verdad? No vamos a profundizar tanto en él. Pero a partir de ese gráfico podemos encontrar las componentes de resistencia SA y SM del lugar geométrico de falla. Los componentes dependen del criterio del falla. El criterio más abierto, con mayor, ¿cómo se dice? Que permite más error, pues, o sea, que tiene más posibilidades de falla, es el de Goodman. Gerber y ASM elíptico son más cerrados en su análisis, son más precisos. Vamos a decirlo así, menos precisos y más precisos, ¿va? Y bueno, aquí están las ecuaciones. SA entre SE más SM entre C último, igual a 1. Y todos estos términos ya los conocemos de cuando estuvimos viendo los ejes, ¿verdad?
Entonces, si necesitamos calcularlos, nos vamos allá y vemos cómo se calculaban. Dice que para la solución simultánea de la ecuación, como SM es igual a SA más sigma I, y cada una de las ecuaciones se obtiene que despejamos SA y SM, SA y SM, SA y SM. Tanto para Goodman, Gerber y ASM elíptica. De nuevo la más sencilla Goodman, ¿verdad? Aunque podremos usar cualquiera de ellos, cualquiera de estos tres criterios. Dice que cuando usamos estas relaciones tenemos que utilizar KF, tanto para sigma A como para sigma M. De otra forma, la pendiente de la línea D ya no sería una línea. El factor de seguridad que protege contra la fatiga está dado como NF es igual a SA entre sigma A. La razón entre estos dos. Y si utilizamos Goodman, encontramos que NF es igual a 2 veces la resistencia de fatiga por la resistencia máxima por el área de tensión menos la carga, menos la precarga entre CP por el esfuerzo máximo más el esfuerzo de la fatiga o resistencia a la fatiga. Cuando la precarga F1 está presente, sin precarga C es igual a 1, Fi es igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación cambia a NFO. La precarga es beneficiosa para resistir la fatiga. Cuando NF entre NFO es mayor que la unidad, las ecuaciones de los criterios pone un límite superior de la precarga Fi debe ser menor o igual a este término de aquí. Y entonces evitamos o reducimos el impacto de la fatiga de cuando se carga y se descarga la unión. Bien, esos son todos los datos que tenemos que analizar. Ahora sigue este ejemplo que es donde lo aplicamos, ¿verdad? Dice que la figura, una conexión utiliza tornillos de cabeza. La unión está sometida a una fuerza fluctuante cuyo valor es de 5 kip, kilolibras, por tornillo. Los datos que se requieren son, el tornillo es de cabeza de 5 octavos de pulgada por 11 NC, SAE 5. Arandela de acero endurecido con un espesor de un 16avo de pulgada. Recubrimiento de acero. El espesor 1 es de 5 octavos de pulgadas con un módulo S de 30 megapsi. Y la otra parte es una base de hierro fundido con un espesor 2 de 5 octavos de pulgada. Mismo espesor para las dos placas que se van a unir. Pero como son diferentes materiales, pues diferente E, ¿verdad? Que vamos a utilizar en nuestras ecuaciones. Este es de 16 megapsis. Y bueno, nos pide que encontremos KB, KM y C mediante los supuestos dados en la leyenda de la figura. Entonces, esta es la figura más información acá, ¿verdad? Ahorita la vemos. Y determine todos los factores de seguridad y explique lo que significa. Ok, eso es lo que nos pide el problema. 5 octavos de diámetro, 11 hilos de rosca gruesa, ¿verdad? Y un tornillo de grado 5. Es lo que nos está diciendo estos datos de aquí. Bueno, y la imagen está aquí. Aquí está el hierro fundido y aquí está la placa de acero, ¿verdad? Unimos estos dos. Al unir estos dos, se forman los conos o los troncos. Es como que la presión que se genera y que es lo que mantiene unido a los materiales. Y dice, modelo de un elemento de tronco cónico a presión de un tornillo de cabeza.
En este modelo los tamaños significativos son L minúscula, va a ser igual a H más T2 entre 2, donde T2 es el espesor de la placa 2, ¿verdad? Y T2 es menor que el diámetro del tornillo. O va a valer H más D medios si T2 es mayor o igual que el diámetro del tornillo. Entonces ahí tengo esa condición, ¿verdad? Luego dice que el diámetro 1, el del cono mayor, es igual al diámetro de la arandela, o sí, de la arandela, más L, que es esta de aquí, por tangente de alfa. Y se acuerdan, en algún momento utilizamos alfa y decíamos que alfa valía 30. De hecho, aquí dice donde L es el agarre efectivo y las soluciones son para alfa igual a 30 grados y DW igual a 1.5 diámetro. 1.5 veces más grande que el diámetro nominal, lo que nos está diciendo. Esa DW ya la habíamos visto también en algún lugar. Y este alfa 30 es un ángulo que elegimos para trabajar con los problemas y lo seguimos usando, ¿verdad? Entonces el diámetro 1 va a ser igual a 1 punto veces el diámetro nominal, que sí lo conozco, más 0.577L, que es la tangente de 30, ¿verdad? Y el diámetro 2 va a ser igual a DW directo, que es igual a 1.5 veces el diámetro nominal. Con esta información podemos empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me traje estas imágenes para que veamos lo del cono. Esta es la imagen del problema y esta es la del cono. De la figura 8.15, precisamente la del cono, H es igual a T1 más TW, L es igual a H más D medios, y D2 ya hemos dicho que era 1.5 veces del diámetro nominal. Dice, la unión está compuesta de 3 troncos. Los 2 troncos superiores son de acero y el inferior es de hierro fundido. O sea, el tronco que me genera el tornillo, que es de acero, el tronco que me genera la arandela, que también es de acero, y el último, el cono que me genera el elemento de hierro, ¿verdad? Que es hierro fundido. Entonces son dos materiales diferentes con 3 conos. De la arandela, el del elemento T1 y el elemento T2. Por eso dice que son 3 conos, ¿ok? Bueno, estos datos que están aquí, pues ya no los da. Salen de aquí. Dice que H es igual a T1 más TW. Aquí dice. H es esta de aquí. Entonces, si se fijan, es T1 más TW, o sea, el espesor del elemento 1 más el espesor de la arandela. 5 octavos más un 16avo. Y eso nos da 0.6875. L va a ser igual a H más D medios, porque se me hace que es la que está aquí. Porque T2 es mayor o igual que el diámetro. ¿Cuánto mide el diámetro? ¿Dónde está? Aquí está. El diámetro mide 5 octavos. El espesor mide 5 octavos. Entonces miden igual. Por lo tanto, usamos esta ecuación. H, que lo acabamos de calcular, 0.6875, más 5 octavos entre 2. 5 octavos es 0.625, ¿verdad? 0.625 entre 2 nos da 1 pulgada. Y por otro lado tenemos que el diámetro 2 es 1.5 veces el diámetro D. O sea, 1.5, 5 octavos.
Y eso nos da 0.9375 pulgadas. Que son los datos que vienen aquí. Bien, con esos datos calculamos K. Y en la ecuación 8.20 es esta de aquí. Simplemente sustituimos valores. Dice que K, porque aquí es K2, dejen de ser K1, dejen en cambio se me hace que es K1. Déjenme confirmo y ahorita seguimos, porque es un K1 y luego un K2 y luego un K3. Se me hace que ese es K1 que no le cambié. K3, ok. Entonces aquí es K1. Es cada una de las Ks para cada uno de los conos, ¿verdad? Simplemente sustituir 0.5774 veces pi por E, que vale 30, mi enunciado nos decía, por 0.625, que son los 5 octavos, entre el logaritmo natural de 1.155 por T, que es 0.5, ¿dónde quedó T? ¿Dónde dejamos T? Así es el agarre, aquí está. El agarre entre 2. El agarre efectivo entre 2. El agarre es 1. Es 1 entre 2, 0.5. 0.5 más 0.9375, que es el diámetro mayor, menos 0.625, que es el diámetro nominal, por 0.9375 más 0.625. Entre 1.155 por 0.5 más 0.9375 más 0.625, que multiplica 0.9375 menos 0.625. Y resolviendo esta ecuación nos queda todo esto que está aquí, y al final nos queda un K1 de 46.44 megalibras por pulgada. Y con eso tenemos K1. Nos vamos a K2. T dice que es H menos un medio, porque ahora T es, ¿dónde está? Aquí. Esta de aquí. O esta de aquí, ¿verdad? Como la queramos ver. Y la altura, o la H, que es el espesor más la arandela, es 6.875. L es H más de medios, por la misma situación que platicamos hace rato. Y entonces nos queda que L es igual a 0.6875 más 5 octavos entre 2, que es una pulgada. Por lo tanto, T es 0.6875 menos un medio. Y eso nos da entonces un T de 0.1875. Con ese dato, bueno, y el DW. El DW dice que es 1.5 veces D. Y DW es igual a 1.5 por 5 octavos, que es 0.9375. D1 es DW más LT tangente de alfa, lo que viene por acá, ¿verdad? Que es igual a DW más 2 veces LT, pero LT es L menos H, que multiplica la tangente de alfa. L ya lo conocemos, H ya lo conocemos, entonces simplemente sustituimos y nos queda que el diámetro 1 para el cono 2 es 1.2983 pulgadas.
Entonces, con esos datos volvemos a sustituir. ED vale 30 porque seguimos en el cono 2 que sigue siendo de acero. El diámetro nominal del tornillo, .625. La T cambió, .1875. Y el diámetro mayor es el que acabamos de encontrar, ¿verdad? 1.2983. 1.2983 menos el diámetro nominal. Resolvemos y eso nos da un K2 de 197.65 megalibras por pulgada. Luego hacemos para K3. Para K3 ya quedó el enunciado. El diámetro es dW igual a 1.5 veces D. Entonces 1.5 veces D es .9375, ya lo hemos calculado muchas veces. T es igual a L menos H. Todo esto menos esto me queda como T, que es 5 octavos menos H, .6875. Aquí tengo que checar porque es menos. El número está bien, pero aquí es menos y aquí le puse más. Aquí hay que cambiarle, ¿verdad? La operación final está bien. Y L vuelve a salir 1 pulgada. Entonces T queda como 1 menos .6875, nos queda de .3125. Más dejen confirmo esa H porque para que se quede como debe de ser. 5 octavos. 6875, ok. Es más, hay que corregir la ecuación. Las dos ecuaciones, o sea, aquí es más y aquí es más. Y entonces ya tenemos estos datos. Con esos datos calculamos K3. Y entonces, de nuevo, la misma ecuación, pero cambiamos ahora E, porque ahora estamos hablando del hierro fundido. Y el hierro fundido tiene una aquí está, de 16 megapsis. El diámetro del tornillo sigue igual. La T cambió a .3125. El diámetro mayor sigue igual. Arriba más el diámetro nominal, abajo menos el diámetro nominal. Desarrollamos, sacamos logaritmos y nos queda que K3 es igual a 32.40 megalibras por pulgada. Y entonces ya tenemos las tres constantes de rigidez de los tres elementos que estamos analizando, o de los tres elementos que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es encontrar Km con esta ecuación. 1 entre Km es igual a 1 entre K1 más 1 entre K2 más 1 entre K3 más 1 entre Kn, ¿verdad? Todos los Ks que tengamos. Y entonces 1 entre Km es igual a 1 entre 46.44, que fue la primer K que encontramos. 46.44. Más 1 entre 197.65. 197.65. Más 1 entre 32.40, que es la K número 3. Y eso nos da 0.05736. De ahí despejamos Km y Km nos da un valor de 17.4327 kilolibras por pulgada.
Bueno, entonces ya que tenemos esto, ya tenemos KM, ahora nos vamos a KB. Dice que el tornillo es de cabeza corto y completamente roscado, usando L igual a 1, que es lo que nos salió, ¿verdad? Para el agarre, y el área a la tensión de 226 pulgadas cuadradas, se encuentra que la rigidez KB es igual a esta ecuación, que es el área de tensión por el módulo de Young entre el avance. El avance es igual a 0.226 por 30 entre 1, que nos queda 6.78 megalibras por pulgada. Y esta área de tensión la sacamos de esta tabla, ¿verdad? Nuestro tornillo es un tornillo de 5 octavos. Aquí está 5 octavos. Y el área es 5 octavos. Y el área de esfuerzo, la tensión, el área de esfuerzo de tensión AT, 0.226. El área menor, más pequeña, y bueno, más datos, ¿verdad? Pero lo que nos interesa aquí es el 0.226, que es el que sustituimos en esta ecuación. Por lo tanto, la constante de la unión C es KB entre KB más KM, que es 6.78 entre 6.78 más 17.40, que es igual a 0.2803. Y entonces tenemos ya el dato que buscábamos, ¿va? Luego de la ecuación 8.30, la precarga es 0.75 FP, que es lo mismo que 0.75 por el área de tensión por la carga de prueba, ¿verdad? Y eso nos da 0.226 por 85. La carga de prueba igual viene en la tabla. ¿Dónde está? Aquí. Porque decíamos que era un SAE 5, ¿verdad? SAE 5 que está entre entre un cuarto y una pulgada, 5 octavos, está aquí. Tiene una resistencia de prueba de 85 KS6. 85 KS6 por el área de prueba que calculamos, que obtuvimos de la tabla pasada, por el 0.75 de la condición de tornillos no permanentes, nos queda 14.4 kilolibras. Donde a partir de la tabla 8.9, SP es 85 KS6, es lo que vimos. Para un tornillo de cabeza grado 5 SAE, usando el 828 se obtiene que el factor de carga queda como N es igual a SP por AT menos FI entre CP, 85 por 0.226 menos 14.4 entre 0.280, que son los datos que obtuvimos, por 5, que es el dato que nos da el problema, ¿verdad? Y nos queda 3.44. Este factor evita que el esfuerzo del perno se vuelva igual a la resistencia de prueba. Después, usando la ecuación 829, nos queda que FI que N0 es igual a FI entre P, que multiplica 1 menos C, 14.4 entre 5 por 1 menos 0.280, que es igual a 4. Si la fuerza P es muy grande, la unión se separará y el perno recibirá toda la carga. Este factor protege contra este evento. Y entonces tenemos NC y N. Y por acá había una ecuación que nos decía que la relación de ellas dos ¿dónde quedó? No me acuerdo.
Dice, aquí está. Para resistir a la fatiga, cuando NF entre NFO es mayor que la unidad, pone un límite superior de precarga FI. O sea, si es mayor a 1 estamos bien, si es menor a 1 puede que falle, ¿verdad? Por fatiga. Entonces, N entre NO. Vamos a checar qué pasa. Sería 3.44 entre 3.00. Y 3.44 nos da 0.86. Pues quiere decir que tenemos que checar, meternos con Goodman o con Gerber o con elíptica, más bien dicho con Gerber o con elíptica, para determinar cuál valor es el correcto para poder analizar. Pero bueno, les digo, hoy no vamos a utilizar en esta parte a esas gráficas de Goodman, esos criterios de falla, porque no quiero abordar más en el tema, ahondar más en el tema. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya tenemos los factores de carga para asegurarnos que nuestro material va a resistir la fatiga o no va a resistir la fatiga. Y ya con eso, ¿verdad? Aquí nos dice que estamos abajo de ese término. Tendríamos que hacer algo al respecto. ¿Va a cambiar material o poner menor carga? Es la otra alternativa, ¿no? O cambiar el grado del tornillo, qué sé yo, habría que hacer algo, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, no sé si tengan dudas o preguntas. No, Inge, ninguno. Mañana hacemos un repaso entonces de todo esto que vimos de sujetadores. Sí. Mañana hacemos repaso y el lunes tenemos el examen. Para que le den una revisada a las presentaciones. De hecho, ya estas 3 están en el Classroom para que las tengan. Las revisan. Mañana vemos dudas y el lunes el examen.